Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. 13 trabajadores vinculados a una de las grandes compañías mineras de Perú fueron hallados maniatados y ejecutados dentro de una mina de oro en Patás, en el noroeste del país, días después de denunciarse su secuestro en ese lugar y en pleno estado de emergencia por la violencia relacionada con la minería ilegal. Familiares de las víctimas exigen justicia y sectores sociales hacen un llamado urgente a replantear la estrategia de seguridad del gobierno. La situación incluso motivó a congresistas peruanos a presentar una propuesta de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, quien días atrás negó el secuestro de estas personas, de estos mineros. Así las cosas, antes del análisis, recordarle a través de nuestras redes sociales a lo largo del día. Hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes tal vez ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, acá tenemos nuevamente el código QR para que usted pueda participar. Promueven censura del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adriancén, por la ineficiencia de un estado de emergencia que en su lugar desató una ola de violencia. ¿Por qué considera que es justa esta medida? Adriancén debe ser destituido, incapacidad gubernamental, debe haber justicia para las víctimas, Boluarte debe responsabilizarse. Son algunas de las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas sobre el tema. Momento del análisis. Me acompaña desde la distancia Giovanna Constantini, periodista y analista desde Lima, Perú. Muchísimas gracias por tu tiempo, Giovanna. Bienvenida. También tenemos a Jorge Paredes, analista, ex candidato a la vicepresidencia de la República de Perú. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge, con nosotros. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Bien, secuestro y ejecución de 13 mineros en Patás, pese al estado de emergencia decretado en la zona. Y bueno, el debate sobre la inseguridad en el Perú, ¿no? Giovanna, tu lectura. Bien, digamos que estamos frente a una situación donde el país está perdiendo una guerra declarada no desde que se da el estado de emergencia en la zona de La Libertad, sino desde hace varios años atrás. Sin embargo, hay que señalar que este hecho no solamente desnuda la falta de servicio del Estado peruano, lo cual está constitucionalmente, a lo cual está constitucionalmente comprometido, sino además por esta serie de negociaciones, digamos, a espaldas de la ley, por parte de esta empresa minera La Poderosa con estos mineros informales. Incluso el responsable de Minera La Poderosa señaló que en algún momento llegaron a firmar en sus inicios más de 300 convenios entre la minera La Poderosa y los mineros informales. Digamos que ha habido una etapa de convivencia pacífica para luego decantar en esta situación de un Estado que no ha estado en la capacidad de poder enfrentar esta crisis. Ojo, porque si bien es cierto, el 12 de febrero del año pasado se declaró un estado de emergencia, pero este estado de emergencia no generó ningún impacto cualitativo porque se hizo sin recursos logísticos, sin infraestructura, sin un servicio de inteligencia y lo que más bien ha permitido que estas bandas delictivas hayan avanzado a este nivel en que el Estado prácticamente, el Estado peruano, está perdiendo la guerra. Sí. Vamos también a hablar con Jorge Paredes. Jorge, ¿cómo entender lo que ocurre de la realidad en las zonas mineras de Perú, donde el crimen organizado intenta controlar la extracción de minerales? Mira, yo estoy de regreso a Lima, justamente estaba 15 días en Patás y soy de Patás, yo soy patacino, yo he nacido en Patás. Mi abuelo ha sido 3 veces alcalde de la provincia de Patás y conozco la realidad de cerca y lo que dice Giovanna, recalco y refuerzo lo que acaba de decir Giovanna. La única responsable para todos estos hechos de violencia y desorden en la concesión minera de Poderosa ha sido la misma compañía Poderosa. Ellos han entregado espacios, o ellos lo llaman pilares, lo llaman cuadrículas, ¿no? Han entregado a allegados, a amigos, a gente cercana a ellos, y estos señores han empezado a crecer
y cuando ya estaban pues fuertes, empezaron diríamos pues a comprar molinos especiales diríamos que transforman el mineral ya en Trujillo, que es una ciudad cercana a Patás, ¿no? Y empezaron pues a contratar equipos de seguridad. Y ahí es donde Poderosa pierde el control de su concesión. Y luego ya pues esta situación se deviene pues en que ya bandas organizadas del norte del Perú y también gente extranjera llegan a la zona y el precio del oro no deja de subir, ¿no? Y vivimos en un país donde la necesidad y la población, por supuesto, vive buscando dónde encontrar algún tipo de salida para sus problemas económicos y llegaron a Patás. Y esta situación de los 13, digamos, ciudadanos que han sido asesinados, estos ciudadanos han sido contratados por la compañía minera Poderosa vía una tercerizadora para que vayan y controlen los socavones que están en manos de otras organizaciones. Es ahí donde ha ocurrido este enfrentamiento y bueno, la captura y el secuestro y el asesinato, por supuesto, de estas 13 personas. O sea, los responsables de la mala praxis de seguridad son las mismas compañías mineras. Sí, hay un estado de emergencia, hoy se decretó un toque de queda. ¿Habrá alguna diferencia teniendo en cuenta el panorama en Patás y otras zonas mineras de Perú, Giovanna? No tiene mayor sentido. Hemos visto que este Estado, la actual administración, carece de una estrategia. O sea, si vemos que tenemos más de un año en estado de emergencia en esta zona, que hay que tener en consideración que más del 50% de toda la zona de la Libertad, Patás es solamente una parte, más del 50% está concesionada, ¿no? A las empresas mineras. Entonces, efectivamente, habiendo una convivencia entre la minería formal y la minería informal y además estas bandas delictivas, la declaración de un toque de queda no va a cambiar absolutamente nada porque existe un entrampamiento institucional. Tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que carece de herramientas. Hemos visto efectivos de la policía yendo, por ejemplo, a intervenir socavones, ¿no? Sin chaleco antibalas. Entonces, más allá del discurso de la presidente de este gobierno respecto a declarar un toque de queda o, en su defecto, también se ha contemplado, se había anunciado un estado de excepción, poco o nada va a cambiar porque lo que vemos es que el país ya perdió. Es que estas dejaron mucho tiempo avanzar a estas mafias, a estas bandas delictivas que además desafortunadamente han estado trabajando de la mano con la minería formal. Hoy la minería La Poderosa saca un comunicado, sin embargo, el responsable de la propia minera ha tenido que salir al frente y decir, sí, nosotros establecimos convenios con mineros artesanales o mineros informales. Entonces, en medio de un país donde tenemos a una presidenta que enfrenta un proceso de investigación, no por parte del Ministerio Público, una presidenta que hoy en la conferencia se ha enfrentado, se ha lavado las manos, ha responsabilizado al Ministerio Público de esta situación y paralelamente declaras un toque de queda que lo único que podría generar es que estas acciones desmedidas vengan en mayor cuantía y lo más grave, que los trabajadores de esta minería formal, por supuesto que van a tener miedo de ir a trabajar, porque la difusión de ese video macabro donde se puede ver cómo asesinan a los trabajadores, por supuesto que va a generar un temor en el trabajador de la mina, de la minería formal. ¿Cuál es el objetivo acaso de estas mafias? Que tendrían un voto en el Congreso de la República de desaparecer la minería formal y quedar la minería ilegal. Entonces, este es un problema de larga data que desafortunadamente en esta gestión, que ya está a punto de terminar, y con una presidenta que está seriamente investigada, un estado de emergencia, un estado de sitio, poco o nada se puede avanzar. Hablaba precisamente anterior a esta pregunta Jorge Paredes sobre la responsabilidad de las empresas. La empresa contratista Minera Poderosa se pronunció al respecto, aseguró que se trata de un acto que pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Patás cuando mineros ilegales coludidos con criminales
secuestraron a 13 trabajadores que brindaban servicio a un minero artesanal con contrato de explotación con esta empresa Poderosa. Asimismo, denuncia que les llama poderosamente la atención que la semana pasada la PNP haya movilizado más de 800 efectivos para un operativo que lamentablemente no contempló mayores interdicciones de bocaminas ilegales ubicadas en la zona en la que se produjeron enfrentamientos. En un escenario donde esto no es algo nuevo, pues alegan que desde 2020 la minería ilegal ha tomado varias de sus condiciones. Es precisamente, Jorge, lo que comentábamos, y bueno, de aquí en más, no solamente teniendo en cuenta lo que ha comentado La Poderosa, sino otras mineras, con referencia a esta violencia y el crimen organizado en la zona, la posibilidad de que un toque de queda pueda hacer la diferencia. Como dice Jonathan, yo creo igual le doy la razón que tampoco va a ser la solución. Yo creo que la situación tiene varias aristas, no solamente es el tema de la criminalización fácil o el uso de la violencia fácil para poder perseguir, en este caso, a los delincuentes que están organizados pues, en varios grupos y en varias zonas. Y yo acabo de enviar una carta abierta a la Presidenta de la República donde le propongo de que nombre un alto comisionado para la paz y el desarrollo para Patás. Patás necesita que las instituciones, ¿no?, como la Ronda Campesina, las comunidades campesinas, las autoridades locales, las Fuerzas Armadas, la policía, las mismas mineras, se sienten en una mesa a hablar de Patás, pero de un Patás nuevo, de un Patás diferente, ¿no? Patás tiene 4 compañías mineras, las más grandes del país. De Patás se extrae el 45% del oro del Perú. Imagínate, Poderosa es la principal compañía minera productora de oro del país, ¿no? Y pues la población, mira la incongruencia, la población no tiene hospital, la población no tiene 1 metro de capa asfáltica, o sea, las carreteras son carreteras de tercer mundo, ¿no? La anemia, la desnutrición crónica, ¿no?, es inexistente en la zona. Entonces, el patacino se dedica exclusivamente a ser minero. Ahora la presidenta no solamente ha decretado, pues, no solamente, digamos, un estado de toque de queda, que es un toque de queda de 6 de la mañana, sino que también está paralizando las actividades mineras de toda la provincia hasta que se instale un cuartel del ejército en la provincia. Y esto va a traer como consecuencia que se van a empezar a movilizar los cerca de 40.000 mineros artesanales que tiene Patás. Entonces, en la carta yo le sugiero a la presidenta, le digo, siéntese a conversar, nombren un alto comisionado con todas las prerrogativas de la ley para que pueda empezar a unir estrategias y planes de todas las instituciones que están en Patás. Yo creo que Patás puede salir adelante, sí puede salir adelante, cuando se junte a todos los buenos, a toda la gente que quiera contribuir y, por supuesto, la Ronda Campesina, que es la mayor organización de seguridad de toda la provincia, se sienta parte del Estado. El Estado ha abandonado a estas organizaciones. Ese es el principal problema, estimado amigo. Sí. Vamos a ver más información porque tras el asesinato de 13 trabajadores en Patás, congresistas ya están promoviendo una moción de censura en contra del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y según medios locales, el parlamentario Roberto Sánchez de la bancada Juntos por el Perú ha señalado que hasta el momento ya han reunido más de 20 firmas de las 33 que se necesitan para presentar formalmente una moción contra el jefe del gabinete, de acuerdo con el reglamento del Congreso. A través de un comunicado, los parlamentarios resuelven censurar a Adrianzén por su manifiesta incapacidad para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana que viene enfrentando el país. Aseguran que en 1 o 2 días será una realidad esta moción de 33 firmas para censurar al premier y con su salida iniciar un proceso de transición política, o al menos eso esperan, para detener esa masacre que hoy azota al país. Recordemos que Adrianzén impulsó un ineficiente estado de emergencia para supuestamente hacer frente a la violencia criminal en territorio peruano, pero en lugar de mitigarla, pues ha pasado lo contrario, una ola de crimen organizado, según los expertos, y ahora la ciudadanía exige la destitución. Vamos a hablar de esto más adelante, la responsabilidad política de lo que ha ocurrido en Patás. Le voy a pedir tanto a Giovanna como a Jorge Paredes que me acompañen en la siguiente parte del programa. Por el momento vamos a presentar rápidamente a través de nuestra pantalla el código QR para que usted allí pueda participar de la pregunta que hemos hecho. Recuerde que todavía tiene tiempo en esta encuesta publicado a través de redes sociales. Aquí tiene el código QR, al final mostramos los resultados. Breve pausa, ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos analizando el panorama en Perú tras el secuestro y ejecución de 13 trabajadores mineros en Patás. Congresistas tramitan desde ya las firmas para solicitar censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Cuestionaban la veracidad de la denuncia de secuestro el premier de estos 13 mineros, y esto decía hace pocos días. Hemos tomado contacto directo con Minera Poderosa y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos directamente de la mina o trabajadores mineros con los que ellos puedan tener algún tipo de convenio. Pero más allá de ello, sean de la mina o no sean de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Patás y no tienen noticia, repito, no tienen noticia que el suceso que se informó ayer sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento y lo que nosotros confiamos es que eventualmente como consecuencia de estos hechos la información que vaya llegándonos pueda advertirnos, ojalá Dios quiera, que... Giovanna Constantini, periodista y analista. Jorge Paredes, también analista, ex candidato a la vicepresidencia de Perú, para poder analizar este escenario. Responsabilidad política, Giovanna, sobre estos hechos. Hay voces en el Congreso para promover esta moción de censura contra Adriancén. ¿Qué esperar sobre este escenario? Definitivamente existe una responsabilidad inexcusable. La Constitución es clara. El artículo 44 establece que la responsabilidad del Estado es proteger a la población de cualquier tipo de amenaza contra su seguridad. Y lo que vemos es que justamente este gobierno adolece de la falta de servicio del Estado. Sin embargo, digamos que aquí hay una responsabilidad compartida. El problema no se va a solucionar cambiando al actual presidente del Consejo de Ministros, sino que aquí hay una serie de factores que confluyen, entre ellos esta clase congresal que lo único que ha hecho durante todo este tiempo es favorecer justamente que los índices delictivos vayan en preocupante aumento. Entonces, esto de anunciar esta retórica de las firmas, de cambiar al primer ministro, no va a resolver absolutamente nada, porque lo que no existe son políticas de Estado, no existen políticas públicas para luchar contra la criminalidad. Tenemos un Estado que en este momento tiene la obligación de reparar el daño causado a las familias. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado inoperativo, tenemos un Estado inepto, tenemos un Estado, un gobierno corrupto, donde si no hay políticas públicas, porque cambies a un presidente del Consejo de Ministros o porque cambies al ministro de Energía y Minas, no va a resolver la situación. Este es un problema transversal, multifactorial, donde todos los poderes deben asumir su parte, entre ellos la propia minería formal, como la Poderosa, que ha establecido contratos con mineros ilegales, con mineros informales, lo cual ha devenido en esta situación inmanejable para ellos. La situación se volvió insostenible, ¿no? De 300 se pueden haber convertido en 1000 convenios y lo que siempre se hace en estos casos, buscar al responsable más mediático. Sin embargo, yo insisto, es que este es un problema multifactorial y lo que vamos a ver en los próximos meses es a un Perú convertido en un México, convertido en un Salvador, porque la situación delictiva se está escapando de las manos y particularmente, en mi modesta opinión, pienso que esto es solo un adelanto de lo que se va a venir en meses posteriores. Sí, y se ha escapado de las manos para algunas voces en Perú, inclusive a la propia presidenta Dina Boluarte. Escuchamos uno de los congresistas a propósito del tema. Yo no sé qué cosa está haciendo la presidencia de la República. Yo creo que hay que vacarla ya. Tengo 12 firmas porque no importa quién pongas de ministro, esto va a seguir igual.
porque no hay inteligencia. Los ministros no son inteligentes, la presidenta no es inteligente, pero además no utilizan la inteligencia operativa para actuar contra el crimen. Van después a recoger los restos de las escenas del crimen, pero no se anticipan a los hechos. Jorge, se justifica la censura a Gustavo Adrianzen y pues esta nueva polémica incluso contra la presidenta Dina Boluarte. Mira, no creo que consigan los votos porque hay un blindaje total a Dina Boluarte de los partidos políticos de derecha, lamentablemente también un partido de izquierda también está ahí. No creo que consigan los votos, sinceramente, para poder censurar a Adrianzen, pero sí se ha ganado la censura, diríamos, con toda justicia, porque no tener información exacta, teniendo a 800 efectivos en la zona, teniendo a inteligencia, tienen a operadores del gobierno en la zona, y que no sepa que estos secuestrados en realidad sí estaban secuestrados y que trabajaban para una tercerizadora de la empresa poderosa, y luego que salga a desmentir ya y salgan a lamentarse de los muertos, como decía la congresista Susel Paredes, pues no hay ningún tipo de acción operativa, menos inteligencia, no hay absolutamente nada. Entonces se ha ganado a punche, a pulso, que se le censure, pero con este Congreso no se puede hacer nada, porque en realidad están defendiendo su puesto y quieren llegar al 26 a como dé lugar, pues, y ya tienen pues repartijas, diríamos, en los ministerios, tienen puestos públicos, o sea, es una camarilla muy, muy oscura la que nos está gobernando el día de hoy. Y esto no creo que pase, sinceramente, la censura. Sí. Y Giovanna, por último, preguntarte porque otro tema muy sensible son los familiares de las víctimas, la respuesta oportuna que pueden tener sobre las autoridades, pero también sobre la organización de ellos para poder exigir justicia. Justamente pensando en las víctimas de este hecho que ha conmovido a todo el país y yo creo que al mundo, yo creo que no es lo más conveniente en estos momentos con ese discurso de la censura a la presidente o al presidente del Consejo de Ministros, porque lo único que va a generar es debilitar más a este gobierno, que más bien lo que debemos exigir es que asuman su responsabilidad y que, por supuesto, cumplan con desarrollar todas las investigaciones. Ahora, si tenemos logística, todo indica que no es así, pero para que los que están al frente ahora, como Gustavo Adrianzen, por inoperativo, por mentiroso, por incapaz, tienen que asumir la responsabilidad administrativa y, por qué no, penal, frente a estas 13 familias. Ojo, que en este caso han sido 13, pero es la sumatoria de 39 muertos anteriormente, donde el Estado nunca dijo nada. El gobierno nunca dijo nada. Estamos hablando de 39 más 13 muertos, que no ha sido el día de ayer. Ya se ha confirmado que los 13 trabajadores fueron asesinados hace 8 días. ¿No? Entonces, esta situación es grave porque mientras ellos estaban siendo asesinados, teníamos a un presidente del Consejo de Ministros diciendo que había consultado a la Poderosa y que le habían dicho que no era cierto, que no había ningún tipo de secuestro. Entonces, en lugar de pedir la censura, lo que deben hacer tanto los actuales personajes que están en el Congreso y las autoridades de las diferentes instancias, exigir que los responsables, por supuesto, tienen que responder ante la justicia y también como corresponde a los familiares, porque todo pareciera que aquí la señora Dina Boluarte solamente da un mensaje diciendo que les dé el pésame, que lo siente mucho, que lo siente en el alma, pero medidas, digamos, directivas precisas no existen para las familias. Como siempre sucede en estos casos, los pobres, la gente que vive en los lugares más recónditos del país no tiene derecho a la justicia, y esto es lo que venden no solamente este gobierno, este ejecutivo, sino también la clase política que está en el Congreso, que también son parte responsable de estos asesinatos. Sí, se entiende el análisis. Jorge, el papel de los familiares de las víctimas en todo este escenario. Mira, son familias pobres del norte del país que fueron convocados por una empresa tercerizadora
ofreciendo los 300 soles diarios, ya o sea, con la única intención de que vayan y recuperen socavones, donde la tarea debería hacerla la policía y el ejército, que están preparados para eso. Estos jóvenes han sido usados como carne de cañón. O sea, los han metido a un socavón supuestamente sin hacer ningún tipo de operativo previo, y ahí los han capturado y los han asesinado. O sea, el Estado tiene que hacerse cargo, por supuesto. Creo que las familias necesitan una respuesta y vayamos tras estos delincuentes, pero vamos más allá. Patás necesita un plan integral de seguridad, un plan integral de desarrollo. Es la única forma de poder evitar mañana más tarde un derramamiento de sangre o una balcanización de Patás. Se entiende el análisis. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaba Jorge Paredes, analista, es candidato a la vicepresidencia. También Giovanna Constantini, periodista, analista. Giovanna, muchísimas gracias por tu tiempo, por analizar este escenario con nosotros. Gracias también a ustedes. Gracias, Giovanna Constantini. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que más temprano hemos compartido con ustedes. La tenemos allí. Promueven censura del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adriancén, por la ineficiencia de un estado de emergencia que, en lugar de ofrecer soluciones, pues dicen que ha desatado una ola de violencia los expertos. ¿Por qué considera usted que es justa esta medida? 33% dice Adriancén debe ser destituido, 17% incapacidad gubernamental, 19% debe haber justicia para las víctimas, 31% dice Boluarte debe responsabilizarse. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta en El Mundo desde el Sur. Y antes de finalizar, les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.